Hola, muy buenos días. Mi nombre es Adrián y yo les voy a hablar acerca del tema de diseñando tu nube. Muy bien, antes de empezar me gustaría mostrarles los puntos que vamos a abarcar a través de esta presentación. Iniciaremos con una pequeña introducción mencionando las preguntas más frecuentes que hemos escuchado. Pasaremos a hablar de un caso actual on-premise, esto para entender principalmente las ventajas que tiene la nube. Posteriormente pasaremos a analizar los servicios en la nube. Pasaremos después a repasar los pilares de una buena arquitectura según nuestra experiencia y finalmente concluiremos con unas buenas prácticas al momento de desarrollar tu infraestructura. Muy bien, como les mencionaba en la introducción, primero abarcaremos las preguntas que más nos han hecho y las que se repiten constantemente. Bien, pasemos a ver cuáles son estas preguntas. Muy bien, una pregunta que se repite sin duda es, ¿cómo dar mi primer paso a la nube? Ok, esta pregunta realmente sí la hemos escuchado mucho porque hay mucha incertidumbre al momento de tú querer pasarte a la nube. Podrás tener todo el entusiasmo que quieras, pero no sabemos cómo dar nuestro primer paso. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la nube y on-premise? ¿Por qué a mí me conviene subirme a la nube? También, ¿qué ventajas existen? Actualmente muchas empresas que tienen su sitio completamente on-premise no encuentran una ventaja realmente en la nube. Entonces, en esta presentación hablaremos sobre esas ventajas. Y una pregunta que también llega muy fuerte es si existe algún ahorro. Del momento de yo pasar a un premise a la nube, ¿tendré algún ahorro? Muy bien, pues todas estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo de la presentación y espero les queden claras. Y si no, cualquier cosa, me gustaría que lo dejaran en las preguntas y al final tendremos unos 5 minutos para responder estas preguntas. Muy bien, empecemos con un caso actual on-premise. En este caso vamos a analizar los requisitos que necesitamos para iniciar nuestro propio servidor on-premise y posteriormente haremos un análisis de las ventajas y desventajas de este entorno. Muy bien, para empezar, ¿qué necesitamos? Para empezar necesitamos un espacio en donde podamos alojar toda nuestra infraestructura, ya sea cableado, máquinas, equipos. Y bueno, el primer paso entonces sería desplegar nuestra infraestructura. El siguiente paso sería crear nuestra propia red. ¿Para esto qué necesitamos? Como hemos visto, necesitamos de equipo especializado de redes que nos permita crear nuestra propia LAN interna. Muy bien, después de esto, para conectar nuestros equipos necesitamos desplegar cableado estructurado, que realmente esto sí puede llegar a dar muchos problemas porque, bueno, luego suele llegar a fallar una conexión, un equipo no se puede comunicar con otro, entonces esto sí puede llegar a ser muy tedioso. Después necesitamos equipo especializado para ya alojar nuestra aplicación o nuestros servidores. Después necesitamos licencias que se tienen que estar renovando constantemente y realmente esto sí llega a impactar financieramente. Y finalmente necesitamos constante mantenimiento a estos equipos. Como nosotros somos los responsables de esto, tenemos que estar cuidando que estén en las mejores condiciones, que no sobrepasen cierta temperatura. Entonces, es un factor muy importante que tenemos que considerar cuando tenemos nuestro entorno on-premise. Muy bien, ya que analizamos qué necesitamos para desplegar nuestra infraestructura, pasemos a analizar unas ventajas y desventajas que tienen estos modelos on-premise. Muy bien, como tenemos todo físico, nuestra principal desventaja es que no somos tolerantes a fallos. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que llegue a fallar un servicio de electricidad o que mi equipo se dañe, no tenemos capacidad de responder a esos problemas. Y bueno, si quisiéramos responder actualmente tendríamos que comprar otro equipo, que esto puede llegar a tardar algo de tiempo. Tienes que involucrar a terceros, tienes que instalar lo que tienes. Entonces, para ser realmente tolerantes a fallos en un entorno local, realmente pues necesitamos de mucho equipo especializado, tiempo, dinero.
Entonces, sí, es un detalle bastante importante considerar. Otro caso que puede llegar a fallar son nuestras conexiones, como lo mencionaba anteriormente. Si tenemos nuestro cableado y por cualquier cosa, no sé, se calienta de más, se funde, se juntan los cables, puede llegar a traernos grandes consecuencias y esto afectaría demasiado a nuestro entorno de producción o nuestro entorno local. El mantenimiento también es una parte bastante importante porque tenemos que estar encargándonos de contratar personal que supervisen constantemente nuestros equipos y esto también nos afecta financieramente, al igual que las licencias. Obviamente tenemos que estar renovando nuestras licencias constantemente para que nuestro equipo siempre esté funcionando. Pero bien, también existe una gran ventaja y es que tú eres dueño de esta infraestructura. Tú sabes cómo está conectada. Desde el momento que tú la compras, tú tienes el completo control de qué se está comunicando con qué. Es decir, si tenemos dos servidores, podemos especificar esa comunicación directamente a través de un enlace físico. Esta es una gran ventaja realmente que tenemos en on-premise y se puede decir que nacemos con cierto nivel de seguridad. Muy bien, analizando, bueno, ya después de analizar este caso on-premise, unas ventajas, desventajas, vamos a pasar a los servicios de la nube. ¿Por qué es importante conocer los servicios de la nube? Principalmente porque existe mucho temor al momento de pasar a la nube. Surgen demasiadas preguntas como esta. Actualmente yo tengo un servidor, es muy especializado, y tengo cierto temor a que no exista la nube. Entonces, en esta sección analizaremos esos servicios para despejar esas dudas. Después conoceremos nuestros primeros pasos, IaaS, PaaS y microsegmentación. Muy bien, aquí en la presentación pongo algunos de los servicios de la nube. Realmente hay muchos más, pero estos es para dar un pequeño mapeo de todos los servicios que existen en la nube. Y como pueden ver, en la parte de abajo son IaaS y en la parte de arriba son PaaS. Como ya vimos anteriormente, los servicios IaaS es cuando tú te encargas completamente de la infraestructura y los servicios PaaS tú ya no te encargas de esa infraestructura. Muy bien, pues en los servicios IaaS tenemos servicios de computación, que en este caso son máquinas virtuales y contenedores, pero esto realmente ¿en qué nos afecta a nosotros? Esto quiere decir que nosotros en un servicio IaaS vamos a poder aplicar lo que ya tenemos actualmente on-premise a la nube, exactamente como está, lo podemos subir. Ahora, los servicios de paz realmente es lo que le está dando un golpe a la nube, que es están entrando bastante fuerte aquí y es donde la nube toma bastante poder, porque como podemos observar, tenemos servicios de datos, de inteligencia, de análisis, de desarrollo. Entonces, esto es lo que está trayendo principalmente a las compañías, pasar de un entorno IaaS a un PaaS. Y aquí, como pueden ver, realmente son muchos servicios y faltan muchos más. Y bueno, esto también va a depender de cada proveedor de nube. Bien, ahora pasemos a entender, este slide va muy enfocado a la pregunta de ¿cuál será mi primer paso a la nube? Pues bien, nuestro primer paso a la nube debería de ser un IaaS, replicar actualmente lo que tenemos on-premise a la nube. ¿Cómo lo hacemos? Ya vimos que en la nube hay servicios especializados que te pueden soportar tus cargas de trabajo. El más común es una máquina virtual. Realmente hay distintos, pero nos enfocamos ahorita en una máquina virtual. En este caso estamos teniendo el ejemplo de una base de datos. En el caso IaaS, vamos a tener esa base de datos administrada en una máquina virtual que nosotros somos responsables de ella. Entonces, esto quiere decir que nosotros somos responsables del mantenimiento ¿cómo decirlo? Somos responsables de esa máquina virtual. Todo lo que incluya el sistema operativo, cuánta capacidad queremos, nosotros somos responsables de dar ese soporte para que soporte nuestra base de datos. Bien, ese sería nuestro primer paso, replicar lo que ya tenemos actualmente on-premise a la nube con un modelo IaaS. Nuestro siguiente paso sería pasar a un PaaS.
en donde nosotros nos vamos a quitar del mantenimiento de esa máquina virtual y solo nos vamos a quedar con la plataforma que soporte nuestro servicio. En este caso, una base de datos SQL. Pero aquí hay algo muy importante y es que esta es la verdadera ventaja de la nube, que tú estás pagando únicamente por los servicios que necesitas. Ya no estás pagando por la infraestructura, tú únicamente te centras en lo que tú quieres y en lo que tú necesitas. Pero bien, este podría parecer el paso final, donde ya nosotros ya no nos hacemos responsables de la infraestructura y ya únicamente nos concentramos en nuestro servicio. Pero bien, realmente la nube tiene muchas más bondades y es por eso que existe un tercer paso que hemos considerado y que es la microsegmentación de servicios. Pero ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ya no vamos a provisionar una aplicación para todo, para sostener todas nuestras cargas de trabajo. Lo que vamos a hacer ahora es separar esta aplicación en diversas aplicaciones de una misma. En este caso es una base de datos. Podríamos manejarlo como tener, digamos, tres bases de datos de marketing, de ventas y de implementación. Muy bien, pues teniendo estas tres bases, ahora hay que segmentarlas, pasar de que están agrupadas en una sola base de datos, ahora hay que pasar a tres bases de datos distintas. Pero ¿qué ventaja nos va a representar esto? Principalmente es que tú te vas a centrar específicamente en tus componentes. Esto quiere decir, si yo microsegmento mis servicios, al momento de que yo quiera crecer una base de datos, no voy a tener que depender de las otras dos, voy a tener que depender únicamente de una base de datos y esta la puedo manejar como yo quiera. Esto nos da muchas ventajas y bueno, este tema de microsegmentación de servicios lo tocaremos más adelante, así que continuaré con la presentación. Muy bien, ahora que ya tenemos un poco más de contexto de diseñando tu nube, vamos a pasar a a los pilares de la buena arquitectura. En este caso hemos enlistado 5 pilares que creemos nosotros muy importantes y que hemos visto a través de nuestra experiencia. El primero es que sea tolerante a fallos, escalable, que esté optimizado, que sea seguro y que sea eficiente. Muy bien, pasemos más a detalle. Iniciemos con escalable. ¿A qué nos referimos con escalable? Nos estamos refiriendo a que si nosotros en un momento tenemos un servidor que soporta 100 solicitudes entrantes, pero de un momento a otro nos llegan 200 solicitudes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder a esas peticiones si actualmente nuestro servidor solo soporta 100, 110 máximo? Entonces, la nube te da esta gran ventaja que es ser escalable. En el momento que tú empieces a registrar más peticiones, ¿qué va a hacer? Tu máquina va a ir aumentando o tus servicios van a ir aumentando conforme las peticiones lo requieran. Y en el momento que tú decidas que ya no necesitas esas peticiones, puedes ir disminuyendo constantemente tus instancias. Hay dos formas de escalar, que es verticalmente y horizontalmente. Verticalmente se refiere a dar más poder de cómputo, aumentar la potencia de tu servicio. Y horizontalmente se refiere a crear más de esos servicios que tienes. Si tenías uno, ahora vas a tener dos y vas a soportar el doble de peticiones. Bien, estas son las dos formas de escalar. Ahora, cuando nos referimos a tolerante a fallos, tenemos que tener en cuenta que siempre puede pasar lo peor en nuestra arquitectura. Es decir, que en un momento a otro nuestro servicio puede dejar de funcionar por cualquier cosa, no importa que sea. Tenemos que siempre pensar en que algo puede fallar. Entonces, la nube, ¿cómo nos ayuda a solucionar esto? Realmente te ofrece múltiples herramientas y en este caso nosotros podemos duplicar nuestros servicios. Es decir, estamos en una zona 1, podemos pasar a una zona 2. Estas dos zonas las vamos a tener siempre en nuestra nube. Y en caso de que la zona 1 llegue a fallar por cualquier cosa, tenemos siempre la zona 2. Esto es a lo que se refiere tolerante a fallos. Siempre tenemos que pensar en que puede pasar lo peor con nuestros servicios, pero saber que tenemos la confianza de un respaldo en la nube. Muy bien, los siguientes tres pilares es eficiente, óptimo y seguro. Hace un momento vi una pregunta que decía, ¿qué tan segura es la nube? Realmente la nube es bastante seguro en cuanto se refiere a su infraestructura que ellos manejan. Los proveedores de nube están invirtiendo
miles de dólares, millones de dólares anualmente, principalmente en proteger sus equipos físicos que ellos tienen, que posteriormente virtualizan y ofrecen esos servicios. Pero ahora entra un tema que es el pilar de la seguridad, pero esta seguridad nos corresponde a nosotros. La nube ya hizo su trabajo. Ellos mantienen segura su infraestructura, pero los servicios que te están ofertando, tú vas a ser responsable de darle seguridad a esos servicios. Entonces, un pilar muy importante dentro de la nube es diseñar siempre nuestras arquitecturas con seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Limitar conexiones, saber quién puede entrar a nuestros recursos, a dónde se están comunicando nuestros recursos. Pero bien, este tema lo abarcaremos en un siguiente slide, que serán buenas prácticas. ¿Qué quiere decir con óptimo? Esta pregunta va muy relacionada a la pregunta inicial, que era, ¿cómo puedo, si la nube representa un ahorro en cuanto a gastos? Y la respuesta es sí, sí representa un ahorro. Desde el momento que tú ya no tienes que comprar un hardware especializado, ya pasas nada más a comprar únicamente los servicios y pagar por los servicios que estás ocupando. Desde ese punto ya te está representando un ahorro. Pero habrá muchos que digan, pues yo ya tengo actualmente mi equipo, entonces, ¿cuál sería mi ahorro? Esta pregunta tenemos que analizarla más a fondo, porque desde el momento que tú quieras pasar a la nube es porque ya te llamó más la atención, no solo por costos, sino por todos los beneficios que te ofrece. Y la opción que tendrías sería vender tu equipo actual y pagar únicamente por lo que estás ocupando. Muy bien, entonces cuando nos referimos a óptimo, nos referimos principalmente a que en la nube vamos a adaptar únicamente los servicios que estamos ocupando y vamos a pagar solamente por eso. No necesitamos ya sobredimensionar un equipo para soportar nuestras cargas actuales, como solía pasar que eh, tú necesitas un servidor y lo sobredimensionas para que te soporte tus picos más altos. En este caso ya no, ya podemos optimizar eso y reducirlo únicamente a lo que estamos ocupando. Que sea eficiente es el otro pilar de una buena arquitectura. Esto quiere decir que no solo tenemos que tener los mínimos recursos, sino que estos recursos tienen que darnos tienen que darnos esa veracidad, si así lo queremos ver, de soportar todas las peticiones entrantes y que responda fácilmente. Entonces, la nube realmente tiene sus equipos muy actualizados, siempre con las mejores prácticas. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Que nuestros servicios que nosotros alojemos en la nube siempre estén respondiendo eficientemente a cualquier petición. Muy bien, ahora pasemos a buenas prácticas. Pero ¿a qué nos referimos con buenas prácticas? Principalmente a cómo nosotros debemos desarrollar o implementar nuestra arquitectura en la nube. Muy bien, comencemos con dos buenas prácticas que tienen que ver mucho de la mano con la seguridad en la nube. Actualmente, si tú despliegas un servicio en la nube, realmente puedes darle acceso a todo el mundo o todo el mundo puede tener acceso a ese servicio, pero también te da muchas herramientas que te permiten esconder este servicio y limitarlo únicamente a quienes tú requieres. Y de aquí nacen estas dos buenas prácticas, limitar las conexiones entrantes y salientes. ¿Quién puede entrar a tu nube? Aquí tengo un ejemplo, tenemos tres grupos de usuarios de diferentes colores. Entonces, estos tres usuarios tienen acceso a tu nube, tú se los has otorgado, es por eso que tienen ese acceso. El siguiente paso sería asignar roles y permisos. Como podemos ver, los diferentes colores únicamente pueden acceder a ciertos recursos en tu nube. Aquí tenemos un ejemplo de una página web que se comunica con una base de datos, un caso muy sencillo. Bien, pues tenemos un personal encargado únicamente de la página web, es decir, solo queremos que ellos entren y, no sé, diseñen nuestra página, que le den más estilo y únicamente van a tener acceso a esa página web, a ese diseño. ¿Qué pasa si ellos quisieran entrar a la base de datos? Realmente no pueden porque, como pueden ver, aquí únicamente va a aceptar este candadito que es el azul. Y si quisieran entrar a esta base de datos, estos usuarios naranjas no podrían hacerlo. Bien, a esto nos referimos con asignar roles y permisos, que únicamente ciertos usuarios tengan acceso a tus recursos que ya están en la nube. Muy bien, ahora pasemos a dos buenas prácticas siguientes.
que es usar solo los recursos necesarios. ¿Esto por qué nace esta buena práctica? Porque actualmente estamos tan acostumbrados a sobredimensionar nuestros recursos, pensando siempre por si las dudas, para que soporte todas las peticiones que van a entrar a mis recursos. Y realmente aquí en la nube tenemos que olvidarnos de ese antiguo pensamiento y tenemos que aprovisionar únicamente los recursos que nosotros estemos buscando. Es decir, ya no vamos a poner un servidor sobredimensionado y ahora solo nos vamos a centrar en pasar a un servidor más pequeño. El siguiente paso será microsegmentar nuestros servicios. Es decir, ya no vamos a tener nuestros servicios todos en un solo servidor como antes o como actualmente los tenemos, que en un servidor tenemos nuestra base de datos, nuestra página web. Ya no, aquí lo que buscamos es separar todos estos servicios en sus correspondientes. Aquí podemos ver el ejemplo, estamos pasando un servidor virtual. Una disculpa, se movió la presentación. Es como les decía, estamos pasando de un entorno virtual que actualmente tenemos alojado ahí todos nuestros recursos a pasar a pequeños servicios. Estamos separando aquí nuestra aplicación móvil, nuestras redes, nuestras bases de datos y nuestra página web. Esta es una muy buena práctica. Muy bien. eh, para terminar con estas buenas prácticas, nos restan estas dos, que es especificar la comunicación entre tus recursos y crear una arquitectura de red escalable. ¿Por qué hemos notado lo de la arquitectura de red? Eh, a pesar de que la nube te ofrece cierta disponibilidad, siempre llega a haber un fallo. Es decir, en cualquier momento nosotros podemos tener un fallo en una red virtual y que todos nuestros recursos que están alojados en esa red virtual pudiesen llegar a fallar. Entonces, lo que tenemos que buscar, como se alcanza a apreciar en la imagen de la derecha, es tener redes, un entorno donde tengas redes separadas que puedan responder a estos fallos. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos separadas nuestra base de datos y nuestras máquinas virtuales. En caso de que fallen las máquinas virtuales, tenemos nuestra base de datos. Entonces, esta es una arquitectura de red resiliente y pensada en tolerante a fallos. Ahora, especificar la comunicación entre nuestros recursos. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, tenemos una aplicación móvil, una API y una base de datos. Aquí lo que estamos diciendo en esta arquitectura es que las solicitudes que están entrando a nuestra aplicación móvil se están comunicando con una API que a la vez esta API es la que va a tener la comunicación con la base de datos. Aquí estamos especificando qué recursos pueden comunicarse con qué recursos, o mejor dicho, qué recursos tienen que comunicarse con qué recursos. Como podemos ver, esta es una muy buena práctica porque ya no pueden los usuarios externos entrar a tu página web y directamente comunicarse con su base de datos. Entonces, este es un plus que te va a dar seguridad en tu nube. Muy bien, recapitulemos y repasemos las buenas prácticas. Como podemos ver, es limitar las conexiones entrantes y salientes a tu nube, asignar roles y permisos a tus usuarios, usar solo los recursos que necesitamos en la nube, microsegmentar nuestros servicios, especificar la comunicación entre los recursos y finalmente crear una arquitectura de red escalable. Muy bien, pues espero con esto haber respondido las preguntas iniciales y bueno, vamos a dejar un espacio de 5 minutos en donde si tienen dudas, me gustaría que me las comunicaran y trataremos de respondérselas. Bueno, ya estoy viendo una pregunta. ¿Qué capacidades debemos tener de TI para migrar nuestros servicios? Bueno, realmente aquí es un tema bastante interesante. Nosotros como Grupo Smart te estamos apoyando en ese camino de analizar tu infraestructura desde un inicio,
saber qué aplicaciones o qué cargas de trabajo nos conviene o te conviene a ti como usuario migrar a la nube para que puedas potenciar tu infraestructura. Pero en cuanto a ustedes, ¿qué trabajo les correspondería? Eh, Aquí creo que es un constante crecimiento. Siempre tenemos que estarnos actualizando para tener nuestros servicios. Realmente la migración puede llegar a ser tan fácil, pero el reto aquí es que la nube siempre te va a estar dando nuevos recursos. Entonces tienes que estar constantemente actualizándote para pasar de un IaaS a un PaaS y después de un PaaS a microsegmentar tus servicios. Entonces, yo creo que es un trabajo de constante seguimiento en cuanto a estudio. Pero bueno, realmente no puede, llega a ser bastante sencillo migrar a veces tus cargas de trabajo a la nube. Qué importante es elegir un proveedor de nube. Personalmente hablando propiamente de mi experiencia, he visto dos casos, Azure y AWS. Y esta es una pregunta bastante interesante al momento de diseñar tu nube. Que elijas una nube no significa que no tengas que elegir la otra, no están peleadas, o sea, tú puedes empezar con las dos nubes si tú quieres, pero el foco de Azure, y lo que yo he visto, es que se enfoca más en adaptar tus cargas de trabajo actuales. Es decir, tenemos un Active Directory, Azure tiene un Azure Active Directory que lo puedes enlazar. Entonces, Azure responde más a lo que ya tenemos que al desarrollo. En el caso de AWS, es una nube que está muy enfocada en el desarrollo y de hecho tiene bastantes servicios interesantes, pero no se encarga tanto de que des un paso suave de un premise a la nube. Amazon se centra más en un constante desarrollo. Si tú quieres innovar, Amazon es tu nube. Pero como mencionaba, que elijas una nube no significa que no puedas tener tus servicios en otros. Es decir, tú puedes tener lo mejor de Azure y lo mejor de Amazon. Pero obviamente cada nube se centra más en algunos servicios. Entonces sería cosa de analizar lo que tú quieres pasar a la nube y de ahí decidamos cuál es tu mejor opción. ¿Qué aplicaciones son más comunes de migrar a la nube? Bueno, realmente hemos visto son máquinas virtuales, así como están en premise, las pasas a la nube directamente. Ya sea que en esa máquina virtual tengas diversas aplicaciones, ese es el primer paso, pasar a un IaaS. Y posteriormente tendremos que analizar qué hay en ese servidor y cómo lo podemos pasar a un PaaS. ¿Qué desventajas tiene la nube? Bueno, creo que la principal desventaja, por así decirlo, es que ya estamos más encargados de la seguridad de nuestra nube. O sea, desde el momento que tú creas una aplicación en la nube, tienes que estar pensando siempre en seguridad, seguridad, seguridad. ¿Por qué? Porque la nube es global, cualquiera puede entrar, pero tienes que seguir buenas prácticas para limitar quiénes tienen acceso a esas aplicaciones. Y yo creo que eso sería el inconveniente, que tienes que tener cierto nivel de conocimiento en cuanto a seguridad antes de empezar en la nube. Otra que preguntan es, ¿qué aplicaciones son más comúnmente migradas? Tenemos de todo. Eh, sí se han, sobre todo, migrado aplicaciones críticas. Hay cores de negocio en la nube. Eso sí es cierto, o sea, así que no te preocupes mucho, Fernando, por ese tema de si sí podría migrar un core o no. Eh, Tendencias. Yo creo que de tendencias que tendremos, ¿no? Adrián, podría ser justo lo de contenedores, ¿no? Que es lo que ha estado ya más en tendencia por la parte de economizar recursos Es y correcto. escalabilidad, ¿no? Esa sería una tendencia. Quizá en México todavía no se vea mucho, ya empezamos a ver algunos, pero si tu duda es, oye, yo puedo migrar a un servidor core, sí, sí se puede. Lo que tendríamos que hacer nosotros, por ejemplo, si tienes mucha información, es cómo ayudarte a optimizar eso para que te sea más factible. Así es. Sí, lo que hemos visto es que los contenedores están dando un golpe bastante interesante en la nube y de hecho es el siguiente tema, así que
hay que estar atentos en eso porque hay información muy, muy importante y muy buena ahí. ¿Qué desventajas tiene la nube? No sé si respondiste esa, desventajas de la nube con relación a infraestructura on-premise. Mira, en cuanto a desventajas, la verdad es que no vemos muchas porque ya hay muchas opciones que te da la nube para tanto escalabilidad como en temas de pagos o ya sea por OPEX o CAPEX, que por ejemplo podrías tú reservar ya ciertos recursos o pagar por lo que usas. Más bien, justamente de lo que se trata es que eh, veas las ventajas al revés, ¿no? Por ejemplo, ya no compras servidores, ya no tienes que pagar o preocuparte porque tu internet esté arriba, la nube se preocupa por eso. Este, tú nada más te preocupas también en la parte de seguridad compartida por mantener tus sistemas seguros, etcétera. ¿Qué sectores son los que se adaptan más a la nube? En mi experiencia, yo creo que son los de desarrollo. ¿Por qué? Porque la nube tiene múltiples herramientas que te dan este punch, si así lo queremos ver. Pero esto no quiere decir que no te convenga tener una arquitectura simple en la nube. Ahí hay otra pregunta que nos hace Santi del tema a lo que nos referimos, es el tema en la entrada al mercado. Realmente todo lo que es innovación, realmente van muy adelante los dos, son líderes totalmente. Y bueno, nada especificar que nos referíamos a eso, ¿no? Ah, sí, veo la pregunta. ¿Por qué dicen que AWS va varios años adelante de Azure? Es que esto sí es muy, ¿cómo podemos decirlo? Depende del punto de vista que lo veas, porque realmente Azure se está enfocando más en dar un paso amigable de on-premise a la nube. Esto quiere decir que está adaptando primero tus cargas de trabajo que ya tienes actualmente para soportarlas en la nube. Y Amazon es una plataforma de nube que, pues, al ser de código abierto, se centró más en el desarrollo. Entonces, si tú eres una empresa que está enfocada al desarrollo, te va a gustar mucho más AWS que Azure. Pero si tú quieres llevar una transición a la nube y disfrutar sus máximos beneficios, Azure también es una buena opción. Realmente aquí no hay gran diferencia, simplemente es un enfoque distinto.